Perdón, Pablo, estamos Ahí estoy grabando, Mati. buenísimo. Hagan lo Lo, suyo, hagan lo lo suyo. pauso, lo voy a poner en pausa y cuando me digas arrancamos grabando. Dale, sí, sí, buenísimo. Claro, saludo ahí a compañera Cristina Vega, que es miembro de ahí del Instituto Rosas, se integra con nosotros, conmigo, el Instituto Juana Zurduy. Ella es la presidenta, mayormente es de mujeres, yo soy como el vicepresidente junior, pero el resto son todas mujeres. Fernando Cernayán, que está, Silvana Vignola, que yo la veo acá abajo, en los cuadraditos. Disculpen, yo que soy viejo, me hace acordar una serie norteamericana de los 60, que eran la familia Brady, que todos salían en cuadraditos y se saludaban, y todo lo demás, así que me parece bárbaro el Zoom. Disculpen la digresión tan de los 60. Está bien, Pablo. Estás Y perdonado. Te no, gusta está saludar bien. igual a la gente, me parece. No, a mí me encanta, y soy peronista, tengo que saludar, ahí no hay ningún problema. Aporto, ya que Me parece que te cerramos están con, gastando, Tulo, por el chat. seguramente, sí, eso no hay ningún problema. Aporto documento que tengo de época, cerramos la etapa actriz para ir a Fundación, este es de mi archivo, ¿no? Revista Mundo Argentino, del 45, de abril del 45, 25 de abril del 45, para ser exactos. Momento clave, porque estábamos ahí al fin por lo menos de la guerra en Europa, con la caída de Berlín en ciernes, el suicidio del Führer, caída de Berlín, nosotros ya habíamos declarado la guerra hacía unos días, a fin de marzo, y cuando me preguntabas el contexto en donde se desarrollaba, y vamos a ver, no hay referencias en mundo argentino, sería como el equivalente a la revista Gente, como la revista Gente, pero un poco más de desarrollo intelectual, porque había muchas notas, textos, y lo que van a ver, que era habitual, la parte final es la parte de moda. Hay diseños y diseñadores de época que muestran las últimas tendencias, los vestidos, y muchos diseñadores utilizaban a actrices, como pasa ahora, para mostrar los últimos diseños o diseños exclusivos que le hacían a las artistas del momento. Y en este caso hay una muestra, los nuevos modelos de Vita Duarte. ¿Ven? Estos son los diseños de Paco Yamandreu. Los que van a ver es, o sea, para que vean la relevancia de Eva, que en ese momento, ahí ven con una foto, los diseños de abajo está la firma de aquí de Yamandreu, de Paco Yamandreu, para que vean la impronta en ese momento de Eva, que era importante como actriz, pero todavía no había despegado como para que nosotros nos ubiquemos cuando hablamos del 45. ¿Es una figura conocida? Sí. De hecho, hasta sale en Mundo Argentino con sus diseños, lo mismo que puede haber salido Mirta Legrand, Olga Zubarry, o alguna otra actriz, primera figura de la época, Tita Merelo. Pero bueno, estaba en ciernes. Una vez que acompaña a Perón en la campaña presidencial y ya es primera dama, empieza su construcción política, y en esa construcción, vos me preguntabas de la fundación, primero lleva adelante la Cruzada de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Eso fue del 46 al 48. A partir del 48 empieza la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, y en el 50 ya se llama directamente Fundación Eva Perón. Fue una ONG muy especial, muy particular, porque tenía aportes del Estado, aportes de particulares, aportes de los trabajadores, sobre todo por loterías y casinos, y todo lo que tiene que ver con juegos de azar e impuestos a los licores y demás, y que abarcó la acción de justicia social, la ayuda social directa, tanto en Argentina como en muchos países del mundo, ¿no? Llevó ayuda social desde los barrios pobres en Washington, pasando por casi todos los países latinoamericanos,
llegando desde España a Israel, Egipto y Japón, para que se den una idea, o Turquía, a dónde llegó la acción de la fundación. Y en realidad la fundación lo que hace es superar la institución que existía en el marco de asistencia, que era la Sociedad de Beneficencia, creada por Rivadavia en el siglo XIX. La Sociedad de Beneficencia en el 46 es intervenida, los bienes pasan al Estado, muchos de los bienes de la Sociedad de Beneficencia después van a pasar a la Fundación Eva Perón, y desde ahí, desde esta creación por parte de Perón y de Eva, es que se desarrolla la acción social del peronismo, junto con el Ministerio de Trabajo y Previsión, y junto con la CGT y los sindicatos, que eran como las tres patas del desarrollo de la justicia social en nuestro país en ese momento. Y la fundación, bueno, fue creada por ley, tiene un marco de organización muy puntilloso. El administrador era Cereijos, que era el ministro de Economía, fue el ministro de Economía del primer gobierno de Perón, Ramón Cereijo. Y todo lo que se llevó adelante por la fundación, hasta, si te cito, a la Revolución Libertadora, no fue objetado salvo en lo concreto, creo que había un cheque porque habían comprado un par de sillas y mesas en el 55, en septiembre, justo cuando es lo del el golpe. Y después en lo profundo, la objeción de por qué a los chicos les daban de comer 3 o 4 veces al día. Que era un despilfarro, darle ropa nueva y ese tipo de cosas, y otras cuestiones más gorilas. Pero en lo que tiene que ver con lo económico y lo demás, no hay una objeción concreta al respecto. Hay algún investigador como Stauski, qué sé yo, que ahora me llevo bien con él, pero que él lo que estudió, bueno, yo lo objeté que lo estudió por la comisión investigadora de la Revolución Libertadora, pero bueno, que la fundación a su vez servía en el segundo gobierno de Perón para realizar algún tipo de préstamo a alguna institución, intendencia o hasta gobernación, dado que por la crisis económica que se vivió entre el 52 y 53, estaba medio vetado, entonces se utilizaba la fundación como para girar una especie de proto-ATNs, ¿no? Que no se podía hacer en esa época. Pero Claro. salvo eso, pero que estaba absolutamente legitimado en la contabilidad y todo eso. De hecho, tengo el balance de la fundación hasta digitalizado, del 52 al respecto, con todos los bienes de la fundación y demás. Así que la verdad que es una de las obras más loables que ha sucedido. A modo de anécdota, yo me acuerdo que en la primera visita, ya como presidente del comandante Hugo Chávez, lamentablemente no lo vi en el museo. Sí vino el primer canciller, que charlé mucho con él, el primer ministro de Relaciones Exteriores del gobierno chavista, que era Democracia Cristiana, él me decía, y que cuando llega y ve una foto de Eva, vieron la clásica que está pateando la pelota a la Super Bowl, dice, esta es la primera pelota que yo tuve, que me vino por la Fundación Eva Perón, junto con las revistas Villiquen, ¿no? Porque en ese momento, en el 49, hubo un terremoto, hubo una serie de terremotos entre el 49 y el 50 en Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, y la fundación asistió con ayuda social, víveres y materiales para los chicos. Y uno de ellos, justamente, lo tuve de testimonio directo. A él le había llegado ese material y esa pelota a través de la Fundación Eva Perón. Qué interesante. Escúchame, Pablo, y el tema de la militancia por el voto femenino, digamos, el lobby, ¿no? Entre comillas, que hace Eva No, sí, ahí está bien. en las dos cámaras para Mirá, apurar de alguna manera el proyecto de ley.
En realidad la idea del voto femenino es de Perón. Él ya la plantea en el 44, 45, en una comisión pro sufragio femenino. Mm. Él hasta suma a una de las anteriores sufragistas, a Carmela Horn, que venía del conservadurismo. Y aún antes de la firma nuestra de las actas de Chapultepec, para ponerlos en autos históricos, cuando ya estaba en ciernes la caída de Alemania, Estados Unidos organiza para el continente, en México, en Chapultepec, una reunión. Esa reunión era alinear a todos los países latinoamericanos con Estados Unidos en lo que iba a ser la posguerra. Y había uno díscolo, que éramos nosotros. De hecho, hay una comisión que es el caso argentino, propiamente dicha. Y bueno, en ese marco tuvimos que firmar, después eso se ratifica por ley en los primeros años del gobierno de Perón, y dentro de los puntos de las actas de Chapultepec, que los países americanos, que después van a integrar la OEA y demás, se comprometen a defensa de la democracia, y propugnar el voto femenino. Entonces dicen, no, en realidad es por las actas de Chapultepec que Perón plantea el voto femenino. No, ya previo empezaba a plantear el voto femenino. Y cuando él asume como presidente, en la lectura de apertura a las cámaras de las sesiones ordinarias del Congreso en el 46, plantea que va a elevar el voto femenino, y dentro de lo que es el marco del primer plan, en el plan quinquenal, que es una treintena de leyes, una de las leyes, la ley 13.010, es la del voto femenino. Lo que Eva sí fue la cara visible de la campaña de concientización. Primero las mujeres, para que apoyen esta acción, y segundo fue la que movilizó a esas mismas mujeres a presionar sobre todo al Senado, porque dilataban el tema del voto. Y eso que el Senado, la mayoría eran todos peronistas. Pero bueno, eran hombres, varones, y les costaba sacar el voto femenino. En diputados fue un poquito más fácil, pero en el Senado costó. Y eso que el peronismo había ganado, Sí, salvo en Corrientes, sí. a todos los senadores. Así que bueno, fue la presión de Eva y el impulso posterior de encuadramiento de las mujeres, la acción de las delegadas censistas, la creación en el 49 del Partido Peronista Femenino y la ocupación en las listas para que haya por primera vez diputadas, senadoras a nivel nacional y a nivel de las provincias. Es cierto, ya en los años 30, en San Juan, hubo legisladoras, hubo una legisladora por el bloquismo, había padrones electorales donde estaban las mujeres, pero era meramente para el caso local, el caso sanjuanino, y después una elección en Santa Fe comunal donde podían votar las mujeres, pero a nivel nacional no, ni en las provincias y menos en los territorios nacionales. Bien, Pablo, muy, muy claro. A mí me apasiona un libro que sacó el Centro Editor de América Latina. No El de recuerdo ahora Ferioli, la... el del amigo Ferioli, sí, que lo conocía, Néstor Ferioli. Creo que es lo más completo sobre fundación. Decir que está descatalogado. Después han salido un par. Yo colaboré en una obra magna sobre la fundación que editó el Museo Evita, que lo debo tener por acá, después se los muestro. Y no mucho más. Después en el libro que sacó Fabro sobre Vita Santa, habla sobre la fundación, donde, bueno, ahí me pidieron colaboración en alguna cuestión histórica y en las fotos, ahí yo no escribí, así que yo no me hago cargo, de ahí no me hago cargo de la santidad de Eva, y lo que uno puede ver después es algunos otros trabajos de investigación con temas puntuales sobre la fundación, sobre campeonatos infantiles, cuestión de ancianidad, deportes, etc. Nosotros, mira, nos juntamos con Juan Godoy hace poquito para Sí, hablar sí. de la Sí, Constitución sabía. justicialista.
y la verdad muy interesante la temática y esto de plasmar esos derechos en ese momento histórico fue muy avanzado, esa constitución del 49. Creo que recordamos el artículo 37, 38, 39, 40, ¿sí? Que ya Claro. habla más de los recursos naturales. Y yo te quería preguntar, viste que hay como una mirada en algunos intelectuales de enfrentar a la figura de Perón con la de Eva. ¿Qué puedes aportar, Pablo, vos? Incluso hasta la película de José Pablo Feynman plantea Claro. una mirada así. Mira, como dijo Galasso, el levitismo en la etapa superior del gorilismo. La verdad que esa confrontación que viene de los 70, donde la tendencia, Montoneros, levantan a Eva no solo como símbolo revolucionario, sino para poner también en jaque y en tensión a Perón, tiene que ver con un contexto político que ya te diría que está de modé. Es como hoy, cuando hay muchos que levantan a Néstor para estar en contra de Cristina. La verdad que no tiene ningún fundamento, porque Eva fue Eva no solo por ella, sino por Perón. Entonces, la verdad que ponerlos en tensión, sobre todo cuando ella cada 2 por 3 vivía hablando de Perón, como Belmiro Ayala Gauna, murió cantando su amor como pájaro en la rama, bueno, cada 2 o 3 palabras hablaba de Perón. Así que es muy difícil plantear una confrontación de Eva con Perón cuando ella dice que Perón no solo es el... A ver, la razón de mi vida es Perón. El título, la razón de mi vida es con Perón, y si falta o alguien no me cree, la primera hoja es la foto de Perón. Así que, y es Perón en tanto como vector al pueblo, pero la razón de mi vida es Perón, en tanto Perón, conductor del pueblo y vector hacia las necesidades del pueblo. Así que Claro. ponerlo en tensión, la verdad, no tiene Viste ningún que, tipo de claro, sentido. viste que se habla de esa Si hubiese sido postulación. al revés, no, si hubiese sido al revés, que el que hubiese muerto antes hubiese sido Perón y la que hubiese quedado viva es Eva, hubiesen sido todos peronistas en contra de Eva. Una cosa así. Sí. Pero eso siempre ha sucedido, de levantar al fallecido, a veces como mito cómodo o incómodo. Es cierto que tenía una fuerte impronta Eva, pero jugaba siempre en tándem con Perón, digamos, en esa cosa lógica que tiene o el movimiento obrero, que uno pega y otro negocia. Bueno, Eva jugaba en tándem con Perón como pareja presidencial, como hacía Néstor y Cristina. Uno Eva pega, y después el que termina arreglando, negociando es Perón, pero digamos, los dos juegan en paralelo al respecto. Sé que separar a Eva de Perón es una acción que desde lo histórico no se corresponde, y desde lo político tiene una intencionalidad que está bastante lejos de lo que decía Eva en su momento. Viste que, bueno, ahí la peli muestra un poquito que Perón eh, no considera necesario que Eva sea candidata a vicepresidenta, ¿viste? Sí, Eh, y después, bueno, uno estudiando, uno leyendo esos días del 22 de agosto de 1951, lo que se conoce como el Cabildo Abierto, ¿no? Esa gran manifestación ahí en la 9 de julio, y el intento de golpe, como que media ahí el renunciamiento histórico el 31 de agosto, y el primer intento de golpe de Menéndez en septiembre del 51, ¿no? Creo que esas tensiones que se vivían ahí también explican un poquito por qué Eva no acepta la vicepresidencia, ¿no? Sí, es como más complejo porque en realidad uno lo que puede ver es, primero, préstenme atención a esto que les voy a decir, porque viene de mucho atrás. Cuando Perón y Eva se casan, estamos hablando del 45, es el 22 de octubre por civil, los papeles dicen en Junín, en el estudio del escribano Ordiales, después el 10 de diciembre por iglesia. Bueno, ahí en el acta
se asienta que hay una partida donde Eva dice, o donde dicen, mejor dicho, que Eva nace en el 22, 7 de mayo del 22 y que nace en Junín. Cuando ella nace en el 19 en Los Toldos. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos. De hecho, si uno ve la libreta cívica, la primera, la número 1, que es la de Eva, que está expuesta en el Museo Evita, uno tiene que dar vuelta a la página, que no se puede porque está en una vitrina, pero si uno da vuelta a la página, dice que nació en el 22. Por la reforma de la Constitución, se puede ser presidente y vice a partir de los 30 años. Si vamos a los hechos, cuando llegó el momento de elegir, Eva tenía 29, o sea, no le daba las fechas para ser elegida. Eso es lo primero, en lo formal, ¿eh? O sea, en el documento dice que nació en el 22, bueno, para la elección del 51 le faltaba un año, así que no podía. Aunque ella nació en el 19 verdaderamente. Pero bueno, ahí es el primer punto. El segundo punto, que la figura de Eva generaba tensión dentro y fuera del peronismo. Generaba tensión con los norteamericanos, con el ejército, con la iglesia, con los empresarios, pero también generaba tensión con el sector político del peronismo venido del radicalismo, de los conservadores y demás. O sea, la asimilación, imagínense hoy a Cristina, que lo vimos ayer, anteayer en la marcha, que le habían hecho un inflable, estando ella presa, y unas mujeres y hombres vociferando contra ella, porque la odian. Bueno, trasládenlo a 1951, a una mujer, joven, actriz, y siendo Eva encima. La verdad que la tensión era muy fuerte. Entonces, si bien hay una construcción política de Eva, hay una fuerte enemistad, no solo de la oposición, sino de otros sectores internos, que la verdad no la querían. Entonces, eso Perón yo creo que lo tenía en cuenta, y mi interpretación, siguiendo Fermín Chávez, es que teniendo ambos una relación política, Perón y Eva, creo que dejó claro Perón que, bueno, iba a postular a Eva y que si veía que había mucha confrontación con los sectores de poder, en algún momento la iba a bajar. Y yo creo que eso estaba charlado con Eva. Obviamente, al existir el acto del 22 de agosto del 51 y Eva hablar ante más de 2 millones de personas, y tener que decirles que no, o sí, bueno, a cualquiera se le mueve el piso. Imagínense, cualquier político, sea nuestro o de los otros, habla a 10 personas o manda un tweet, se enloquece como si fuese un emperador. Imagínense cuando hay poder real y hay un pueblo genuino que está pidiendo que uno sea. Así que bueno, es un tema de tensión. Y hay un tercer elemento que tiene que ver con su enfermedad, con el tema del cáncer. Entonces todo se conjuga. Si a mí me preguntás cuál es el factor de importancia, es el hecho revulsivo de la imagen de Eva para propios ajenos. Perón yo creo que sabía que si él la postula, con acuerdo de Eva, sabiendo que es la prenda de negociación para decir, bueno, está bien, no va a haber problema, no va a haber alzamiento, no va a haber nada, bueno, la saco a Eva y mando de nuevo a Hortensio Jazmín Quijano. De hecho, cuando es el alzamiento de Menéndez, al mes, no se pliega el sector político, o sea, desde los radicales, socialistas y demás, porque no estaba Eva ya. O sea que ni otros sectores militares, porque ya la figura que a ellos les molestaba no estaba. Entonces no tenía sentido, fue como Perón le habló, una chirinada que tuvo poco consenso hasta dentro del mismo ejército. Entonces, obviamente que a Eva acató, lo entendió, pero también le molestó. Insisto, si cualquiera tiene 5 seguidores en Twitter y se cree Gardel, imagínense Eva ante 2 millones de personas que realmente le decían, creo que fue el único personaje que la gente le dijo que sí, el pueblo le dijo que sí, y ella tuvo que decir que no. Por el bien del pueblo, porque si no iba a haber un quilombo, después, bueno, se generaron otros quilombos por otras cuestiones.
Pero yo creo que lo entendió. De hecho, es interesante ver los informes de la embajada norteamericana al respecto, que seguían muy de cerca el caso de Evita, la cuestionaban, decían que hasta se podía volver comunista, y al mismo tiempo, bueno, siguieron el tema de la operación con el doctor Park y todo lo demás, como para ver campanas de unos y otros lados, lo mismo la tensión en el ejército, la tensión con el sector político de Tecer y demás, que después lo van a traicionar a Perón, así que digamos, es Claro, Pablo, difícil en esa estructura y en ese momento histórico que Eva hubiese decidido, si algo le pasaba a Perón, Eva iba a ser no solo la presidenta, sino la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Era impensado en ese momento. ¿y qué hay de cierto del libro Mi Mensaje? Porque aparece muchos años después, Totalmente, ¿no? no, totalmente. Buena pregunta. Ahí sí yo tengo una tensión con la gente del Museo Evita del Instituto de Perón. La familia Duarte decía que no, las hermanas de Eva decían que no, no era verídico el texto Mi Mensaje. El tema fue así. En los últimos meses de vida, Eva dictó a Jiménez, un compañero, un manuscrito. Dictó un manuscrito, dictó sus impresiones. Algunas inicialadas, otras con manuscrito. Perón eso lo anuncia, si uno ve la revista Mundo Peronista como Mi Última Voluntad lo va a anunciar, que se va a editar, al final no se termina editando, y queda medio en el olvido. Yo antes de profundizar esto, cuando era chico JP, me decían, no, lo que pasa es que como habla en contra de los militares y de la iglesia, y las hermanas de Evita son católicas, muchos no la querían, no querían saber nada del texto. Hago una nota al pie, hace poco me habían hecho una nota sobre el tema de Mi Mensaje, y ahí como que profundizo por si quieren leer ese aspecto. Yo creo, mi impresión es, voy a hacerlo más, voy a tratar de ser lo más diplomático posible. Dentro de Mi Mensaje, si uno lo lee, no solo está ese texto Mi Mensaje, sino que se incorpora el testamento de Eva Perón. Me siguen hasta ahí. En el testamento de Eva Perón, que Perón lee en Plaza de Mayo el 17 de octubre del 52, se establece que, bueno, el heredero universal es Perón, como es el esposo. Quiero vivir eternamente con Perón y con mi pueblo, las joyas y todo lo demás va a ser para Perón. Y con eso Perón después va a crear otra fundación, que mucho no se tiene en cuenta, que es la Fundación Evita, para hacer casas baratas para matrimonios jóvenes. De hecho, él, en los primeros libros del exilio, del poder al exilio, Cómo y quiénes me derrocaron, La fuerza es el derecho y La fuerza es el derecho de las bestias, él habla de la Fundación Evita, de esa Fundación Evita, ¿no? Amén de la Fundación Eva Perón, habla de la Fundación Evita. Después del 55, la familia Duarte objeta ese testamento. ¿Me siguen hasta ahí? Hay un juicio sucesorio que dura casi 20 años y después se logran un acuerdo, ya en los 70, cuando viene Perón a la Argentina, de división de bienes. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, yo estimo, si me siguen la lógica, en el libro, insisto, el libro de mensaje incluye el texto de Eva más el testamento, y la familia Duarte objetaba el testamento. Cuando hay un editor en los 80 que lo trata de editar, las hermanas de Eva le hacen juicio. Es un juicio largo y en algún momento van al museo, se encuentran conmigo, tienen esa suerte, y cuando se encuentran conmigo yo les muestro, porque iban a hacer un peritaje de los manuscritos. Esos manuscritos habían sido subastados en los 80, Fermín Chávez había sido como el perito, y los había comprado un compañero que era de Guardia de Hierro. De hecho era muy conocido porque lo conocía mi jefe político, porque
él era de Guardia de Hierro también, cuando era más chico. Y bueno, al hacer el peritaje, yo justo les mostré los documentos que yo sabía que había firmado Eva, porque ustedes ven, como pasa en cualquier momento, no todos firman, sino que si es un funcionario, siempre hay un secretario o alguien que firma. Entonces yo les mostré las que yo sabía efectivamente que había firmado Eva, su documento, el acta de creación del hogar de tránsito número 2, el nombramiento a Atilio Renzi, eso que no podía delegar Eva en la firma. Hicieron el peritaje y efectivamente era la misma letra. Y si uno lee mi mensaje, es parte de lo que Evita pensaría en 1952, sobre todo en los momentos que se vivían después, como vos dijiste, de la sonada que hubo de Menéndez en septiembre del 51 y algunos otros movimientos de la oposición. Así que, si uno me pregunta, mi mensaje es absolutamente. Después, el tema del testamento y el juicio y todo lo demás discurre por otro camino que excede a esta reunión. Está bien. Pero que excede a esta reunión. Lo que les puedo decir de mi mensaje, sí, es un texto de Eva, y si no salió fue por esos requerimientos que tuvo en su momento la familia Duarte. Pero ojo, también no salió en épocas de Perón, porque él podía haberlo editado en el 52, 53, y tampoco lo editó. Se anunció, Claro. yo lo tengo en una revista Mundo Peronista, que se anunció, pero quedó ahí, nunca salió nada. Ujú. Por Sí, eso ya. la condición de maldito de ese texto. La verdad que es un texto muy fuerte, breve. Las partes que más me gustan, lamentablemente, porque implica el dolor de Eva con la cercanía de su muerte, son los capítulos donde no tiene ni título, y ella expresa cuánto dolor que siente, cuánto es lo que tiene que sufrir y demás. O sea, eso es absolutamente personal y tiene que ver con el dolor por la enfermedad, por el cáncer. Claro. Me parece que es un texto que es tan valedero como La razón de mi vida, Historia del peronismo y demás. Es lo último que ella escribió. Mm. Sí, de hecho hay dos obras creo que recopilan sus discursos, ¿no? Que después creo que después se reeditaron, ya no hace Sí, sí, mucho. las tengo acá. Claro, las obras completas de Eva. Son Que 3 o muy, 4 tomos. claro, Sí, muy sí, ¿no? interesante. En realidad las obras completas son sus discursos. Mm. Hay olvidados unos artículos de ella del diario Democracia, que yo justo rescaté en la obra Eva Perón, su legado de puño y letra, que editó Fabro, la editorial Fabro. Después está lo que se llamó Historia del Peronismo, que son las clases que dio Evita en la Escuela Superior Peronista en 1951. Que bueno, ahí bueno, queda un minuto y pico, así que lo tiro y queda ahí. En realidad ahí metió mucha mano Raúl Mendé, el ministro de Planificación o del ministro de Asuntos Técnicos, porque era Claro. literato y se quería hacer como el doctrinario del peronismo en ese momento. Pablo, eh, si no te, pero está ahí. si no te molesta, volvemos una vez más. Así le damos la posibilidad a los compañeros de hacerte No, sí, alguna sí, así que me pregunta. pregunten y todo. Así Yo te que voy sí, a sí, cerrar, para adelantarte, te voy a cerrar una última pregunta, así dejo a los compañeros y compañeras que que... deje picando, sí, sí. Algún chisme que me pregunten que sé. No, a mí lo que siempre me conmovió fue todo el tema del cadáver de Eva, ¿no? Mm. Todo lo que sucedió y que, bueno, que hay miradas distintas también, porque las hermanas tienen una mirada, el doctor Pedro Ara tiene otra, digamos, con lo que sucedió luego del Bueno. secuestro de su cuerpo. Así que Te doy volvemos. sí, una mera postilla. El año pasado, no, a fin del año pasado me contactó la gente de Disney
porque como van a hacer a través de Salma Hayek una serie creo que para Fox, sobre el Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, querían tener alguna referencia de locación y todo lo demás. Así que yo, con la esperanza de ligarme unas remeras de Mickey, o que ellos tienen la de la Guerra de las Galaxias, que por lo menos que me regalan unos muñecos o algo, les brindé un par de referencias que me contactaron. Así que eso igual ya salió por los medios de que lo van a filmar y todo. Ahora, bueno, pandemia mediante, quedó todo parado, pero está en carpeta